El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré tu gran verdad y fidelidad, tu verdad proclamaré, pues eres Dios poderoso y fiel, tu verdad proclamaré, pues eres nuestro Rey y escudo. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Salmos 92, versículos 1 al 4. Apreciado auditor, ¿se ha preguntado usted qué es lo mejor que podemos hacer delante de nuestro Dios? ¿Qué es lo que haremos por la eternidad en su presencia? Adorarle, ¿verdad? Y si nuestra vida eterna comienza desde el momento en que somos salvos y sellados por su Santo Espíritu, ¿cómo evalúa usted qué es su adoración? Y no nos referimos a cantar, sino a vivir en una actitud consciente de adoración individual y congregacional. El pastor Tony Ochoa nos guía en los próximos minutos en las profundas verdades de este salmo que nos ocupa hoy, el Salmo 92, cuya introducción tuvimos en nuestro episodio anterior. Que la palabra de Dios bendiga su alma con gran abundancia en nuestro estudio de hoy. Cuando yo medito en estos por cuantos, y que me has alegrado, oh Señor, con tus obras, en las obras de tus manos, yo me gozo. Dejo de quejarme y reconozco que bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Pero tengo que meditar en estos por cuantos. Si no, no lo voy a hacer con verdadero entendimiento, ni lo voy a hacer con alegría. Lo haré como un recurso religioso o porque estoy imitando al que tengo al lado. Es tan bueno alabarte que, sabes, me saca de mi destructivo egoísmo de estar pensando siempre en mí y en lo que no tengo para centrarme en Dios y en lo que sí me ha dado y cuidado, y eso me lleva al contentamiento. Claro que es bueno alabarte, oh Señor, tan bueno que me saca de la amargura de mi engañoso y perverso corazón para llevarme a ti y a las obras que tú has hecho en mi vida. ¿Cómo no te voy a alabar con arpa y con salterio y lleno de alegría? Las maravillas de la naturaleza, el orden perfecto del universo, el milagro del cuerpo humano, Dios bendito. Yo no me explico, estamos tan cauterizados. El milagro del cuerpo humano y su funcionamiento. Hay tantas obras de las manos de Dios por las cuales alegrarnos, que como dice el siguiente versículo, solo el hombre necio ni lo sabe ni lo entiende. Pero dice más, aquí en el versículo 5 dice, no solo cuán grandes son tus obras, o Yahvé dice, muy profundos son tus pensamientos. Y son tan profundos que nunca los vamos a entender en toda su amplitud. Incluso Pablo, después de explicarnos el plan de Dios para salvar a los gentiles y restaurar a Israel, viene a decir en Romanos 11, versículos del 33 al 36,
Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Muy profundos son tus pensamientos. Y era Pablo. Y esta exaltación que acabamos de leer siempre, escucha bien, es el producto de la revelación de Dios a nuestro corazón, no de la inteligencia humana. Lo vuelvo a repetir. Esta exaltación, esta alabanza, solo es el producto de la revelación de Dios a nuestro corazón, no de la inteligencia humana. Por eso, si no alabas de esta manera, pídele a Dios que haga en tu vida una revelación, ¿no?, de quién es Él y de lo que ha hecho. La revelación de lo que podría haber sido nuestra vida sin la salvación de Cristo, de lo que podría haber sido nuestra vida viviendo aquí en un infierno si no me hubiese salvado, y viviendo allí sin Él, o sea, en el infierno. Por eso alabarle a Dios no lo puede hacer cualquiera. Cuando alguien lo intenta sin este entendimiento, es algo frío y sin sentido. No lo puede hacer cualquiera, solo lo hace al que le es revelada la verdad de Dios. Aquel que reconoce en dónde estaba, de dónde Dios le ha sacado, y atención, cómo Dios lo ha hecho, a través de la muerte de su Hijo en la cruz, siendo Él tan justo y yo tan pecador. Por eso predicamos, por eso no entretenemos, para que hoy te sea revelado a ti, o recordado, si es que ya lo sabes, porque todos necesitamos recordarlo, y así le puedas alabar de verdad. Es este el centro. Esta sí que es la más grande obra de Dios, beneficiando al hombre. Tu salvación, mi salvación. Obra salida de unas manos buenas y de un pensamiento profundo, tan profundo que no lo podemos entender. No lo podemos entender. Y es que la obra redentora del hombre sobre la cruz de Cristo es el plan perfecto, ininteligible y lleno de amor de Dios hacia ti y hacia mí. Pero de esto el hombre necio ni se entera. Versículos del 6 al 9. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Versículo 7, y como no lo entiende, cuando brotan, o sea, cuando prosperan aquí, los impíos, como la hierba, y florecen, todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Yahvé, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Yahvé, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Sin Dios, ni la ciencia ni la vida tienen sentido. Por eso el hombre necio, o sea, el que desperdicia, el que desestima o que directamente desprecia la revelación de Dios, y que en el original hebreo esta palabra aquí, en este versículo por lo menos, significa bruto, el bruto, ese, el necio, no entiende nada de todo lo importante que hay que entender. Entenderá muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero de lo importante no entiende nada. Cuando intenta entender algo sin Dios, Dios destruye su ciencia y les ves aún así con la soberbia de intentar explicarlo todo y sin entender nada. Y constantemente lo vemos en la televisión o en los documentales, ¿no? Lo que hace unos años era ciencia segura y demostrada, resulta que hoy ya no tiene nada de científico ni de seguro. Lo que ayer era un diente de un homínido de cientos de millones de años, hoy resulta que han descubierto que era el diente de un pobre cerdito. Y quieren que confiemos en ellos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¡Claro que la ha enloquecido! Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Toma soberanía, para que te humilles y reconozcas que tú no eres Dios, que solo hay soberanía, para que reconozcas que solo hay un Dios y que está dispuesto a salvarte. Si dejas de creer que tú eres Dios, si dejas de creer que tú solo puedes hacerlo a través de tu propia opinión, por muy científica, vamos a ponerlo entre comillas, por muy científica que creas que es. Y atención, no hay oposición entre ciencia y fe, en absoluto. Claro que no. Lo que Dios dice a través de su palabra es que no hay ciencia sin Dios. El problema para el hombre necio es que los pensamientos de Dios son tan profundos que su soberbia le impide reconocer que no entiende nada. Sobre todo de lo que no entiende nada es de las leyes morales y de sus consecuencias. Que no entiende nada si no es Dios quien se lo explica. Y además que para ello,
Para que entienda algo, ha de rendir su vida, mente, corazón y voluntad, ¿recordáis? Mente, corazón y voluntad, a rendirla a un Señor que no es Él, que es Cristo. Y aún así no lo va a entender todo, porque no es Dios. Por eso tú y yo, cuando no entendemos algo, y para no naufragar en la profundidad del mar de su pensamiento, del pensamiento de Dios, porque es un mar inmenso, en el cual intentamos entrar y podemos naufragar, tenemos que agarrarnos al madero de la cruz de Cristo para no hundirnos en la incapacidad de comprenderlo todo y, por lo tanto, intentar explicarlo todo con nuestra opinión. Si hay algo que no entendemos, no lo entendemos. Por eso el peligro de nuestra vida está en que después de haber puesto nuestros ojos en Cristo y no en las cosas de este mundo, volvamos a poner los ojos en esas cosas y seamos seducidos y hundidos por ellas. Y en ese caso estaremos entretenidos de tal manera con las cosas de este siglo que los frutos de nuestra vida serán como los de la hierba y la flor, que sí, crecen y florecen momentáneamente, ¿no? Prosperan aquí, pero que casi no duran y que el fin de ellos es ser destruidos eternamente. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! Porque como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz, como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Fuera nuestra opinión si no está en consonancia con la opinión de Dios, si está en contra de la opinión de Dios. Vivir como si Dios no existiera, vivir sin tener en cuenta la palabra de Dios es la mayor necedad que uno puede hacer. Vivir mirando hacia abajo y sin ver a Dios es un riesgo que los entretenimientos de este mundo nos pueden causar. Por eso el salmista vuelve a mirar al cielo, ahí en el versículo 8, y reconoce quién es Dios. Dice, mas tú, Yahvé, después de haberlo dicho, lo vuelve a repetir, ¿no? Porque tenemos la tendencia a volver a mirar los entretenimientos y olvidarnos de quién es Dios. Mas tú, Yahvé, para siempre eres altísimo. Hasta los clásicos griegos se daban cuenta de esto. ¿Sabes lo que decían? Decían que la comedia divierte a los ciudadanos impidiéndoles la reflexión. ¿Y sabes de quién se encarga hoy de esto? La telebasura. Su regla, la diversión por encima de todo, sea como sea y a costa de quien sea. Y a poder ser esta diversión chabacana, soez y con falta de respeto a los demás. Y además, si los demás son cristianos, mejor, que eso se lleváis muy progre, ¿no? Y además no conlleva ningún riesgo, como atacar al Islam. ¡Qué valientes! Esto no es nuevo, ¿eh? Desde siempre el hombre necio ha hecho lo mismo con Dios. Ignorarle, o lo que es peor, despreciarle hasta la muerte. Acabar con Dios es matarme a mí mismo. Es decretar la muerte de Dios. Es lo peor que se puede hacer, como tantos regímenes totalitarios han impuesto, ¿no? De hecho, ha habido veces que incluso se ha escenificado un juicio a Dios en el que se le acusaba de genocida y se le sentenciaba a muerte. Decretar la muerte de Dios es destruirme yo. Y se puede decretar ignorándole, ¿eh? Lo vuelvo a repetir. Decretar la muerte de Dios es destruirme yo. El hombre no puede matar a Dios sin destruirse a sí mismo, porque Dios es mi creador, mi redentor, mi sustentador. Dios es quien me ha creado, Dios es quien me ha salvado de esta vana forma de vivir en este mundo, ¿no? Y que lleva a la perdición. Y Dios es quien me sustenta a través de su Espíritu Santo, aumenta mis fuerzas como las del búfalo para poder seguir hacia adelante sin dejarme seducir por los impíos que aunque florecen y crecen, serán cortados y perecerán para ser destruidos eternamente. Y esto, ¿sabes lo que significa realmente? Que vivirán eternamente sin Dios. Vivirán eternamente sin Dios. ¿Cómo será eso? Bueno, pues te voy a dar una idea. Como aquí, destrozándose los unos a los otros, persiguiéndose los unos a los otros, pero ya sin ninguna esperanza de poder salvarse, ya sin ninguna esperanza de poder ser redimidos. ¿Te imaginas vivir así eternamente? Pero a mí, por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus obras, y en las obras de tus manos yo me gozo todos los días, y reconozco que tú lo has hecho todo, por cuanto no me fijo en los impíos, ni envidio su prosperidad aquí,
por cuanto cada domingo que vengo a la iglesia a adorar y a escuchar tu palabra, comprendo cuál es el fin de ellos, a mí me aumentarás la vida y las fuerzas. Versículos del 10 al 12. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Sin embargo, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Bien, los cristianos en nuestra misión no nos jubilamos nunca, sino que nuestras fuerzas se aumentan como las del búfalo. Y esta es una de las labores del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso dice ahí, seré ungido con aceite fresco. Hace referencia al Espíritu Santo, que nos da fuerza. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Yo he visto a cristianos viejecitos ya, pero comprometidos con el Señor, misioneros, pastores, muchos de ellos, con más fuerzas y, por supuesto, con mucho más fruto que todos los jóvenes incrédulos de nuestro tiempo. Y ver esto es un contraste fortísimo, tan fuerte como el que hemos visto entre los versículos 6 y 7, que hablaba de una flor y de una hierba que será cortada, y de la palmera y el cedro de estos versículos. Y ahora vamos a explicar las características de una palmera y de un cedro. Es muy interesante conocer, por lo menos sucintamente, las características biológicas de las palmeras y del cedro. ¿Cómo es la palmera? La palmera a la que se refiere el salmista es la palmera datilera, que da dátiles, da frutos. Es una palmera que siempre está verde, siempre se la ve coronada por grandes palmas verdes. Tenga la edad que tenga. Es así como siempre estará un cristiano, ¿no? Dando fruto y siempre con verdor. Un cristiano que está bien fundamentado. Por eso hace la comparación con una palmera. También tiene un tronco siempre recto y creciendo siempre hacia arriba. Se le cuelgue lo que se le cuele. Y esta es una imagen de cualquiera que sigue el Evangelio. Alguien que siempre crece hacia arriba sin torcerse, a pesar de las dificultades y a pesar también de las tentaciones que cuelgan en nuestro caminar diario. Otra característica es que la vida de las palmeras no depende de la altura y fortaleza de su tronco, sino de sus raíces. Podemos ver a una palmerita de tan solo 1 o 2 metros y creer que es fácil arrancarla de su lugar cuando resulta que tiene unas raíces muy profundas y por eso es muy difícil sacarla de su sitio. Así es un cristiano. Está tan fuertemente arraigado, tiene unas raíces tan profundas buscando al Espíritu, el agua del Espíritu Santo, que aunque esté plantado en un desierto, crecerá sin parar y fuerte. No funda su vida en la arena, aunque vive rodeada de ella, ya que de ella no obtiene ni nutrientes, ni en ella está su fundamento. Esto es lo que quiere decir la palmera. No sé si has visto los documentales, pero esas palmeras en las que a veces pues, un fuerte oleaje o los huracanes, y las palmeras no caen, cuando otros árboles que tienen al lado sí que caen. Pues eso es porque tienen unas raíces muy profundas y no arraigadas sobre la arena, y también tienen un tronco que soporta muy bien las pruebas. Por eso cuando vienen las lluvias y los vientos dan con ímpetu sobre ella, la palmera no cae. Pero lo que más me gusta de las palmeras, y yo creo que es porque me toca muy de cerca esto, es lo siguiente. Siempre están verdes, ¿no? Aunque sean muy viejas, y dan sus mejores dátiles entre los 30 y los 100 años. Pero dicen por ahí que es a partir de los 50 cuando las palmeras comienzan a dar sus mejores frutos. Es cuando las palmeras empiezan a dar de verdad cantidad de fruto y calidad de fruto. Dicen que los dátiles de las palmeras de esta edad son muy apreciados por ser abundantes y nutritivos. Pasa igual con los cristianos, que con cierta edad se vuelven más útiles y también más fructíferos. Así que hay frutos a partir de los 50, ¿de acuerdo? Lo digo para aquellos que todavía se ven sin fruto. Y en mi caso, Dios me otorgó mis más y mejores frutos alrededor de esa edad. Es como si toda mi vida, ¿no? Al igual que la vida de una palmera, se estuviese preparando para dar los mejores dátiles a partir de los 50. Frutos que tienen un alto valor nutritivo para aquellos que caminan por el desierto y están a punto de morir por el calor y por el hambre. Comen nuestros dátiles y se salvan. Los frutos del evangelismo. Y es que a pesar de las dificultades, del lento crecimiento, a que sí, crecemos muy lentos,
del lento crecimiento de los desiertos, las plagas y las enfermedades de la vida, a esa edad los cristianos ya estamos firmes y podemos decir, como dice el salmista, el justo florecerá como la palmera. Y lo podemos decir porque como ella, y aunque Dios nos pone en un desierto, allí producimos fruto donde otros no producen y se mueren. Es un desierto en donde otros ni siquiera florecen. Y a pesar de los problemas y de las circunstancias difíciles, el verdadero cristiano, el que ha sido justificado por Cristo, el justo, florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. Oye, ¿y cómo es y cómo crece el cedro en el Líbano? Ya no hay casi cedros en el Líbano, pero este árbol puede vivir más de 2000 años. Así que se le considera un símbolo de eternidad. Por eso ahí está poniendo que el justo es como un cedro. Son muy altos y majestuosos, su madera es dura y fina y pueden crecer entre 25 y 50 metros, con un tronco de hasta 9 metros de circunferencia, lo que le da solidez y firmeza. Su madera además tiene un olor muy aromático y buena parte del templo de Salomón, como ya sabemos todos, se construyó con su madera. De la misma manera, un creyente debe ser fuerte y firme en sus convicciones, elevar olor grato para Dios y poder ser usado como material de construcción para su templo, y al igual que allí, tener una vida en donde se manifieste la gloria de Dios. El justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. Y esto lo que significa es permanecer por encima de las circunstancias. Es tener una vida que aun en la vejez florecerá y dará mucho fruto para Dios. Ser fuerte y sólido, pero al mismo tiempo flexible, para que los vientos huracanados de la vida no nos muevan, y así anunciar que el Señor es recto y que en Él no hay injusticia. Los frutos los podemos dar y los debemos dar en cualquier desierto. Pero, y aquí viene otra enseñanza, ¿dónde debemos de estar plantados para anunciar que el Señor es recto y que en Él no hay injusticia? Versículos del 13 al 15. Pues debemos de estar plantados en la casa de Yahvé, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Si los justos están plantados allí, aun en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Yahvé, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Bien, lo que nos dice el salmista es que cuando uno se aparta de Dios, o sea, cuando deja de estar sembrado en la iglesia y se aparta de Él, entonces deja de florecer y de dar fruto. Es un poema y esto es lo que nos quiere decir de una manera poética. Sin embargo, cuando alguien está plantado en la casa del Señor, en su voluntad, en su iglesia, aunque pasen los años y aunque sea muy mayor y con muchos achaques físicos y de salud, será siempre alguien con un verdor y con una fructificación y con una fortaleza en el Señor que ya quisieran para sí muchos jóvenes. Hay hermanos nuestros que con más de 90 años plantados en el Señor, en la iglesia del Señor, dan fruto. Y su fruto, fíjate en qué consiste, en anunciar a los demás que a pesar de su edad, Yahvé, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Así son los justos alabando en la iglesia, como palmeras y cedros majestuosos, siempre llenos de verdor y frutos, por muy viejos que sean. Esta semana ha habido hermanos de la iglesia que lo han pasado mal. Incluso algunos me han llamado o escrito para decirme que no se encontraban bien espiritualmente. Bien, es normal, no me asusta. Lo que me asustaría es que hoy ellos no estuvieran aquí, plantados en la casa del Señor, porque hoy en los atrios de nuestro Dios florecerán. Al adorar en comunión con otros, al orar con ellos, al partir el pan dentro de unos momentos que vamos a hacer y al escuchar la palabra de Dios florecerán. Eso es lo que nos está diciendo estos versículos. Sin embargo, aquel que se aleja de los atrios de nuestro Dios se secará. No pasará mucho tiempo y se secará, porque lo mejor que podemos hacer es estar plantados en la casa del Señor para alabarle, para cantar salmos a su nombre y para anunciar que el Señor es recto y justo. Dios es muy sabio y te ha regalado el día del domingo sin distracciones para que descanses y te reúnas con tus hermanos para alabarle. No desaproveches el regalo de Dios. Termino. No ha habido justo como Cristo.
No ha habido alguien que diese tanto fruto como el fruto que dio Cristo. No ha habido nadie que haya crecido tan alto y tan fuerte como Cristo. No ha habido nadie que haya elevado un aroma tan agradable al Padre como Cristo. Yo estoy seguro que si todos nosotros hubiésemos meditado en esto antes de venir, estoy seguro que si hubiésemos dedicado un tiempo a reflexionar en los beneficios de tener una iglesia en donde el Señor quiere que nos plantemos y crezcamos, hoy hubiésemos cantado al Señor de manera muy diferente a como lo hemos hecho al inicio del culto. Y nuestra alabanza, al haber sido más agradecida, hubiera sido más bíblica y nos hubiera traído más beneficios. No debes esperar venir a la iglesia para salir agradecido. No debes esperar venir a la iglesia para salir agradecido. Debes venir a la iglesia ya agradecido para poder salir todavía más bendecido. Todos nosotros tenemos la tendencia a quejarnos, y venimos así a la iglesia, murmurando por todo y en todo tiempo, así somos. Pero también todos nosotros tenemos la verdad de las Escrituras, y ellas nos dicen que nuestro corazón tiene este problema. Así que identifiquémoslo para no echarle la culpa a mi hermano, al pastor o a la iglesia de lo que yo tengo la culpa, mi falta de contentamiento. Ven a la iglesia pensando en Cristo, meditando en Cristo para poder alabar a Cristo. Porque si no lo haces así, y lo haces pensando en ti, meditando en ti, por tus problemas, pues terminarás solo alabándote a ti, porque crees que tú eres el centro de atención con tus problemas. Ven a la iglesia sabiendo que su misericordia está contigo desde la mañana y que su fidelidad la tienes cada noche. Y de esa manera le podrás cantar lo mismo que le cantaba Isaías. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Nuestro pensamiento dónde debe estar? En Él, perseverando en Él, ¿de acuerdo? Y a ese le va a guardar, y ese va a estar contento. No vengas sin meditar en quién es Dios y lo que ha hecho por ti. Saber que puedes beber por pura misericordia y dar las gracias a Dios por ello, eso es alabar a Dios. Saber que puedes comer por pura misericordia y darle las gracias a Dios por ello, eso es alabar a Dios. Saber que puedes andar por pura misericordia y darle las gracias a Dios por ello, eso es alabar a Dios. Saber que puedes respirar, ver, oler, vivir por pura misericordia y darle las gracias a Dios por ello, eso es alabar a Dios. Dar gracias es una forma de adorar a Dios. Dios nos eligió y nos salvó, y solo con pensar en ello debiera ser suficiente para darle las gracias. Escucha bien, ya casi termino. Sin este agradecimiento es muy difícil cantarle cosas que no estamos dispuestos a vivir. Sin este agradecimiento es muy fácil cantarle cosas que no estamos dispuestos a vivir, como en tantas ocasiones hemos cantado, ¿no? ¿Cómo vas a cantar de sus obras y cantarlas si no estás agradecido por ellas? Es imposible. ¿Te das cuenta cómo hay que venir a la iglesia, habiendo meditado en ello? Porque si no, tu alabanza será mecánica. No se puede alabar aquello que no tenemos agradecimiento por ello, ¿no? Dios quiere que tengas una vida de adoración, sí, en este local y también fuera de él. Pero la adoración, como digo, no solo es un momento que le dedicamos a Dios el día que aparecemos por la iglesia. La adoración es una vida que se caracteriza por el asombro de quién es Dios y de todas las cosas que ha hecho y de las que ha hecho en mi vida. Desde que nos levantamos, al ver su misericordia, hasta que nos acostamos, al ver su fidelidad, esa fidelidad que ha tenido con nosotros durante todo el día. Y te aseguro que si te asombras todos los días de quién es Dios y de lo que por ti ha hecho, y además que lo ha hecho sin que tú lo merezcas, vendrás el domingo a cantar tan agradecido que no saldrás como has entrado. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.